La señal económica del momento la acaba de publicar el Banco Central. Es el índice mensual de actividad económica para el mes de enero de 2023. De acuerdo con la información preliminar, creció un 0,4% en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada aumentó un 0,5% respecto del mes precedente y cayó, eso sí, 0,3% en 12 meses. Este mes, enero de 2023, registró la misma cantidad de días hábiles que enero de 2022. Esta es una muy buena noticia, sí, porque nadie lo esperaba. ¿Alguien esperaba un aumento? No, lo que se esperaba era una baja que no fuera tan marcada como la que había sido anteriormente. Esperaba una baja de un 1 aproximadamente. No alza, no, claro. O sea, 0,9, no un alza, 0,4. Una gran noticia que se ha dado a conocer hace solo algunos instantes por parte del Banco Central. Revisemos algunos indicadores económicos. Ayer la Bolsa de Comercio subió, el IPSA en un 0,71%, el índice general en un 0,52%. Y lo contrario pasó en Nueva York, en Wall Street, que quedó a la baja. El Dow Jones perdió un 0,71%, el Nasdaq un 0,1%. El dólar bajó 4 pesos con 20 centavos, se cotizó comprador en 827 pesos con 60, vendedor 827 pesos con 90. El euro está en 879 pesos con 86 centavos. Unidad de fomento para hoy, 35.519 pesos con 79 centavos. El cobre al alza hasta ahora, 1,12%, en $4 con 14 centavos la libra. Ayer también quedó con alza en la Bolsa de Metales de Londres, en $4 con 1 centavo la libra. El petróleo Brent, que sirve de referencia para Chile, baja un 0,74%. Se negocia el barril en $82 con 83 centavos. El WTI de un 1,08%, hasta ahora está en $76 con 22 centavos el barril. Bien, vamos a analizar lo que les contábamos recién, esta cifra de IMASEC del mes de enero que acaba de publicar el Banco Central y las mejoras en las proyecciones para la economía que hizo el mercado después de los datos que se conocían, que era de la producción industrial, que sorprendió con números azules por primera vez en 7 meses, y lo que ya conocemos, este 0,4% al alza de la economía nacional. Joaquín Aguilera, hola. Hola, Joaquín. ¿Cómo están? Buenos días. Sí, cuando revisábamos los últimos datos del año 2022, el cierre del año pasado, fue un crecimiento mayor al esperado, y lo que más se repetía era destacar la resiliencia que había tenido la economía chilena para finalmente tener un resultado mejor de lo que estaban apuntando los pronósticos. Ese escenario parece ser que todavía se va a mantener. Este año 2023 se podía concluir ya después de conocer los datos sectoriales que se dieron a conocer ayer por parte del Instituto Nacional de Estadísticas, y también se refrendan con este IMASEC, este crecimiento que tuvo la economía chilena en el mes de enero, 0,4%, que ustedes bien lo decían, está bastante por encima de todas las expectativas. Si uno consultaba hasta hace una semana atrás, 2 semanas atrás, la encuesta que hace el Banco Central, por ejemplo, la encuesta de expectativas económicas, apuntaba que iba a haber una contracción de 1,5%. Ayer, ya conociendo estos datos que estaban sobre la mesa, se moderaron bastante, se apuntaba a una variación negativa que iba a estar entre 0,5 y 1%, básicamente. Hoy día vemos que eso fue una sorpresa absolutamente, con un crecimiento, números azules, 0,4% de avance que tuvo este IMASEC. ¿Cómo se descompone? Ya se podía ver ayer en los datos que publicaba el INE. El comercio es un sector que sigue a la baja. De hecho, en los datos que mide el Instituto Nacional de Estadísticas tuvo un retroceso de 7,1%, completó 9 meses consecutivos a la baja, y en este IMASEC que publica el Banco Central se confirma justamente que está aportando en forma negativa. De hecho, tuvo una variación, un decrecimiento de 3,2 puntos porcentuales, lo que en todo caso es más moderado también que las cifras que se veían en diciembre. Y lo que más llamó la atención, sin embargo, fue la producción industrial, que por primera vez en 7 meses aumentó y lo hizo en un 0,5%. Eso de hecho también se destaca en esta cifra del IMASEC, donde sobre todo la minería es lo que empuja este resultado positivo. Tiene un crecimiento de 4 puntos porcentuales en el mes de enero. Ya teniendo ayer estas cifras de producción industrial y comercio, en el gobierno hacían ciertas proyecciones. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que por supuesto no quería adelantar el IMASEC, que jamás lo había hecho, pero que sí, esto daba cuenta de algo que ya se venía confirmando, y que básicamente la economía va a tener un mejor escenario del que se estaba pronosticando, y que incluso dijo, pronto no solamente se va a dejar de crecer, sino que también se va a comenzar a crecer, lo que ya se ve por lo menos en esta cifra del mes de enero. Los datos sectoriales que vimos hoy día refuerzan la idea que, digamos, que creo que a esta altura ya todo el mundo reconoce, que es que el ajuste de la actividad ha sido menos intenso de lo que se esperaba, y eso, digamos, es positivo en la medida que no interfiera, ¿cierto?, con lo que es la reducción de la inflación.
Ahora, otros detalles respecto a estas cifras. Por ejemplo, un sector que ha sido un motor para la economía, el sector de servicios, vuelve a crecer también, aporta positivamente. Y en este caso también hay en todo caso sectores que tuvieron un peor desempeño respecto a lo que se podía ver por lo menos ayer en cuanto a las cifras del INE. La producción industrial en general aumenta, muy empujada por la minería, pero también, por ejemplo, el caso de las manufacturas, hubo una caída de 1,6% que se compensó por la minería y también las actividades que tienen que ver con servicios básicos. En este sentido, Juan Nagel, economista de la Universidad de los Andes, apunta a que también acá hay elementos coyunturales que están detrás de estas cifras, sobre todo lo que tiene que ver con la producción industrial. Una visión similar a la que tiene Arturo Claro de Consult, que tomando como base estas cifras dice que tampoco se puede hacer grandes proyecciones hacia adelante porque principalmente hay mucha diferencia entre el rendimiento que están teniendo distintos sectores de la economía. La cifra industrial creció en enero debido básicamente a electricidad y a minería. Ahí pudo haber influido, por ejemplo, las altas temperaturas en un mayor consumo eléctrico. La economía está siendo impulsada principalmente por el sector de servicios y el minero, pero observamos todavía contracciones en otros sectores como el comercio. Esa es probablemente la gran preocupación, como hay sectores que todavía no comienzan a recuperarse. Vimos esta semana también cifras, por ejemplo, respecto a el turismo, que no alcanza niveles prepandemia, pero lo cierto es que, por supuesto que es una buena noticia que la economía esté creciendo en el mes de enero y bastante por encima de lo que se estaba pronosticando, que de hecho era una variación negativa. Ahora, ¿qué significa esto para los pronósticos? Habrá que ver cómo se actualiza hacia adelante la proyección para este año 2023, pero aunque hay un consenso en que este resultado está siendo mejor de lo que se esperaba, el economista de la consultora PKF, Héctor Osorio, también recalca que esto no modifica las tendencias de mediano plazo de la economía chilena y que de hecho todavía no alcanza para ser una noticia enteramente positiva. No tenemos que olvidar que estamos en un proceso en que continuamente estamos alimentándonos con nueva información. Tenemos noticias mejores que las que teníamos hace unos meses, incluso mejores a las que teníamos hace unas semanas, pero eso todavía no significa buenas noticias. Bueno, hay buenas noticias evidentemente por el lado de que los servicios siguen aportando en forma positiva. La minería ha sorprendido y probablemente ya está dentro de la mayoría de los análisis que va a tener un rendimiento positivo probablemente en buena parte del año. Eso probablemente va a apuntalar las cifras. Después de Estimacec, claramente algunos van a comenzar a actualizar las proyecciones que hay ya para el año 2023. Y también algo que decía ayer el ministro de Hacienda, que las cifras sectoriales sean positivas es una buena noticia en la medida que también esto permita que continúe también el proceso de control de la inflación, porque desde ya varios descuentan que con este rendimiento de la economía, con esta, entre comillas, resiliencia, probablemente la rebaja de tasas es algo que todavía va a tener que esperar por parte del Banco Central. Oye, mira, varias cosas. Uno, el precio del cobre, alto. Está sobre los $4, también ayuda a la minería, precios altos, lo que contribuye a una mayor producción además. O sea, sectores mineros que quedan fuera de precio en algunos sectores porque son más ineficientes están produciendo, obviamente porque el precio está alto. Lo segundo es que la producción minera ha aumentado. La minería tuvo hartos problemas tecnológicos o de producción, los han ido mejorando. Pero habrá que ver qué pasa con el desempleo que aumentó. El desempleo es un tema en estos momentos. Y en segundo lugar, algunos sectores rezagados. Efectivamente podría haber una economía a distintas velocidades. O sea, la minería, la producción, claro, aumentó, pero venía disminuyendo hace 7 meses. O sea, para que se recupere el sector industrial, la producción del sector industrial va a demorar, pero va a haber que esperar. Y lo otro es que el sector exportador, vamos a ver cómo se comporta con la apertura de China, que también es muy importante. Totalmente, pero como siempre se dice también cuando son noticias negativas en el fondo, un dato no hace todavía una tendencia y de hecho por eso se ve preocupante, por ejemplo, el hecho de que el comercio todavía no repunte, no solamente porque hemos visto que claro, los niveles de consumo quizás han caído, pero ya lo reconocían también esta semana en el gobierno que después de conocer las últimas cifras de empleo, acá puede haber todavía un componente importante de estacionalidad, es decir, que en esta parte del año las cifras suelen mejorar y habrá que ver cómo se comportan hacia adelante. Si es que el empleo por supuesto no repunta,
repunta, los salarios van a seguir perdiendo, eso dificulta el comercio en general y habrá que ver cómo se comporta esto hacia adelante. Es un buen punto de partida para este año 2023, habrá que ver cómo se configura en el escenario general. Considerando que el pronóstico para Chile era pésimo en materia de crecimiento. Para allá mismo iba a ir y en la senda de lo que decía Joaquín también de este dato, que obviamente es súper buena noticia. Vamos a ver la sonrisa del ministro de Hacienda durante la jornada, de las autoridades de gobierno. Ayer ya el presidente se había reunido con el ministro y ya decía que había tenido una estupenda reunión. Me imagino que algo de esto habrán hablado. Pero en base a eso, está lo que tú dices, un dato no hace tendencia, obviamente, pero hay mucha expectativa. El ministro insistió en más de una oportunidad en relación a lo que él consideraba que lo más fuerte ya había pasado, que la crisis o la parte baja del crecimiento de la economía había sido más suave también de lo que en algún momento se estableció así o se pensó que podía ser en base a lo que estaba sucediendo. Y si bien un dato no genera tendencia, la expectativa, entiendo yo, que de acá en adelante crezcamos, aunque sea poquito, y poder surfear de mejor manera esta ola económica este año, que ha sido reconocido como el más complicado en materia económica para esta administración y, por supuesto, para todos los que vivimos en el país. Completamente, sí, también pensamos que no es primera vez que estamos hablando de un escenario así. En diciembre fue algo bastante similar, se pronosticaba una caída que iba a ser mucho más pronunciada, no lo fue en este caso, incluso se provoca un crecimiento. Hay que esperar para ver cómo va a ser sobre todo este primer trimestre, pero algunos ya incluso empiezan a recalcular efectivamente si la caída que se pronostica para la economía chilena este año probablemente va a ser algo menor. Ahora, lo que se espera de crecimiento por los próximos años es muy bajo, ¿eh? Sí. Estos cambios incipientes, que son primeras luces, si es que son primeras luces, ¿significa que Chile podría tener un efecto rebote después de la caída? ¿O el pronóstico de mediano plazo se mantiene? Es una pregunta no para ahora, yo creo que es la pregunta que hay que hacer a los economistas. O sea, ¿vamos a seguir en la tasa de crecimiento bajísima que se espera para los próximos años? ¿O existe la posibilidad de que volvamos a crecer fuertemente después de todo esto? Siempre se dice que estamos volviendo a los niveles de equilibrio. Lo que importa es cuál es ese equilibrio y si efectivamente puede ser mejor que los años anteriores. Y si ese equilibrio es suficiente para las expectativas sociales que hay en el país. Exactamente. Gracias. Buenos días. Chao, Joaquín.